Bueno, aquí estamos otra vez con los playeros. Va unes selmanes, ya empecé con este programa, pero lleva un tema que da para mucho de qué falar, así que volvemos a retomarlo. Venga, que os preste. ¿Qué tipo de playero recomiendo yo en trail para entrenar? Y decir, lo que sería para esto, un todoterreno de asfalto, pues un todoterreno de montaña, que nos valga un poco para todo. Pues a mí vanme bien los Asis. Ya tengo este playero donde va bastantes años. No lo suelo usar para competir precisamente porque vale un poco para todo. Lo que fa que, pues si vas a una carrera de barro, no te sirva exactamente solo para el barro. Pero para entrenar va muy bien y para empezar está muy bien y de precio más o menos son 110 euros, que aunque sea mucho y sí lleva una inversión, entra dentro de lo más asequible. ¿Qué tienen de bueno estos playeros? Que son muy duros y adáptanse bastante bien al pie. Agarrar, no agarren mucho, porque tienen muy poco tacu y el tacu es duro. Tenéis que fijaros cuando vayáis a por playeros que queráis que agarren, que sean para prau, para barro, que tengan un tacu gordín, pero además un poco flexible para que puedan agarrar bien. Entonces, esta suela va bien un poco porque aguanta, por eso son buenos para entrenar. Y la tela también, es bastante resistente, así que tienen también otra característica muy buena, que como comenté con los de asfalto para entrenar, que tienen una buena amortiguación, lo que nos protege, pues eso, de zonas de piedras para que proteja las articulaciones. Otra característica positiva, aquí per dentro tiene, aunque no se vea, ye rígido, ye duro. Es decir, que si vamos al monte, cuando estamos muchas horas, por ejemplo, en montañas del tipo de picos, que son roques muy duros, incluso puntiagudes, que se claven en la planta del pie, puede llegar a mancanos y a hacernos mucho daño si el playero o la bota que llevemos no tiene un refuerzo per dentro, y estos tienenlo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues haciendo presión en el centro y viendo que no cede, como ya es el caso. Anguaño ya casi todos los playeros vienen con un refuerzo aquí, los de montaña, así que, bueno, sobre todo los que van pensados para roca, como ya este caso. ¿Para dónde no recomendaría estos playeros? Para zonas que resbalen mucho, porque ya es verdad que agarrar, no agarren. Ahora, relación calidad-precio, muy buena. Vamos a seguir con más playeros de montaña. Debo decir que esto es una amuesa, porque en casa tengo más, porque van gastándose y voy cada vez comprando más y nunca tiro. Y estos son una de las últimas adquisiciones que tuve, que son los Hoka. Estos vi los por primera vez va unos 5 o 6 años en una carrera muy famosa de Chamonix, Alta Trail del Mont Blanc, y traían los japoneses, y una carrera internacional y va a correr gente de todo el mundo. Y llamaronme la atención porque pensaba, con lo gordonos que son, podrá correrse bien, y empecé a verlos aquí, como siempre, pues acaban poniéndose de moda, ¿no? Y realmente son muy, muy buenos. ¿Para qué los recomiendo? Para la gente que tenga problemas de lesiones. Si tienes tendencia a tener tendinitis, son como unas zapatillas de andar por casa, son tan cómodos, tan blandinos, adáptanse tan bien al pie, incluso los cordones ceden un poquitín, son mínimamente flexibles, ceden un poquitín para adaptarse al pie, son increíbles. Si tenéis problemas de rodillas, estos están pensados para trail, pero también los hay para asfalto, recomiéndolos muchísimo. Yo de hecho uso los para correr, como ya os dije, por el muro, que ya es muy duro, pues uso los, y además ligerísimos, porque estos no son ligeros, pero estos sí. ¿Qué problema? Que se gastan bastante rápido, entonces hay que reservarlos un poquitín. Estos son muy duros y estos, bueno, con cuidado. Para lesiones, buenísimos si tienes problema de tendinitis y estas cosas. A ver, vamos ahora con dos playeros de la misma marca, Técnica. Este, por ejemplo, y otro de los playeros que no pude gastar. Puede que sea también cosa personal mía, lo que yo os digo, que aún tiene un pie diferente. ¿Por qué compré este playero? Bueno, agarrélo, y era más o menos ligero. Necesitaba un playero que tuviera un buen agarre para el prau, para zonas de resbalar, y además, como os digo, tacu
llargo, pero además flexible, ¿eh? Si es demasiado largo tampoco vale, porque entonces el barro queda atrapado y queda como un pegote debajo de la suela. Entonces la relación del tamaño de los tacos con la flexibilidad y era muy buena. Pero ¿qué pasó? Que tienen aquí esta zona rígida que se me clavaba en los dedos y me producía un dolor bastante grande, lesionóme un poquitín los dedos. Así que playeru que no pude gastar. Ya digo, no es porque se llama el playeru, a mí personalmente no me fue nada bien. Este ya de la misma marca, tengo uno también donde va bastantes años y va bastante bien. ¿Para qué lo uso? Vemos que tiene también una amortiguación buena, rígida pero abundante, y es sencillo la parte de arriba pero y es resistente, pero no tiene casi taco, es decir, que esto para el prau no vale, ni vale tampoco para zonas resbaliosas. ¿Para qué va muy bien? Pues para zonas de pista. Por ejemplo, si vamos aquí a correr a la pista, va muy bien, porque la suela lleva un poco de montaña, entonces no se gasta, que por ejemplo unos playeros de asfalto, si los lleves a una pista, gástanse bastante, y estos resisten muy bien a esa abrasión. Así que el tipo de playero que tiene amortiguación bastante, pero poco taco, va muy bien para pista, porque tiene buena protección para las articulaciones, porque al final la pista es un terreno bastante rígido y a la vez, bueno, pues no necesitamos ese agarre que nos dan otros playeros, no lo necesitamos para nada, así que para esos entrenamientos también. Bueno, y aquí ya el penúltimo programa de los playeros, así que dentro de unas semanas tendremos las últimas informaciones y novedades sobre el tema. Adiós.